abrir su Biblia en el libro de Hebreos. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, a la altura del verso 14. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me confirma con un amén. Aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Dispongamos nuestro corazón, mi amado hermano, para escuchar, para estar atento y para meditar en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14. Aleluya. La palabra de Dios la leemos honrando siempre al Padre, al Hijo, con la guía y dirección del Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a leerlo una vez más. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Diga conmigo: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Honra y gloria te damos solamente a ti, Padre mío y Dios mío. Señor amado, te pedimos en esta hora que nos hables. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Dios mío, ábrenos el entendimiento para poder entender, comprender, Dios mío, tu palabra. Dios mío, porque queremos ser, Dios mío, Padre, no solamente queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío, de nuestra mente, y que se quede arraigada ahí, Dios mío, porque sabemos, Señor amado, por tu palabra, que a tu tiempo dará su fruto. Disponemos nuestra vida, Señor amado, para escuchar tu palabra, Dios mío, Padre. En esta hora, Dios mío, todo sueño, toda pereza, toda distracción, Dios mío, Padre, todo lo contrario a ti, Señor amado, Señor mío y Dios mío, Padre, están sujetos a la obediencia de Jesucristo. Por el poder de tu palabra, Dios mío, te damos gracias, Dios mío, Padre. Aquí yo soy pequeño y el grande eres tú, Jehová. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aleluya. Pero no se me duerma, no se siente sobre la alabanza. Aleluya. Denle fuertes ofrendas de aplausos a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La carta a los Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo me he puesto a meditar y me puse a meditar en la palabra santidad, o en lo que se refiere santidad, lo que significa santidad, mi amado hermano. Y ciertamente, cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, cuando recién el Señor me rescató, cuando vine a los pies de Cristo, se escuchaba mucho hablar sobre la santidad. Escuchaba a muchos predicadores hablar sobre este tema, sobre la santidad. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando los años, este tema ha ido menguando. Hoy en día ya no escuchamos sobre la santidad. Hoy en día ya no se habla sobre la santidad. Hoy en día este tema lo han dejado de lado. Y yo me preguntaba: Señor, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y entonces yo meditaba en esto. Y decía: la santidad hay que vivirla. Hay que caminar en santidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por lo cual, el tema de esta tarde, casi noche, es: la santidad no es una opción. Dígale al que está a su lado: la santidad no es una opción.
¿Y qué le quiero dar a entender con esto? Que no es que si quiero voy a buscar la santidad, si quiero voy a ser santo, si no, no pasa nada porque de todas maneras tengo la salvación. No, mi amado hermano. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que sin paz y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, por eso es que le he puesto este tema: la santidad no es una opción. Porque hay que ser santo, hay que vivir en santidad para poder llegar un día al cielo. Para poder ver a Dios cara a cara, frente a frente, y poder adorarle. Y poder estar un día frente a su trono y poder postrarnos y adorarle a Él. Hay que vivir en santidad. Dígale al que está a su lado: hay que vivir en santidad. Pero ¿qué significa la palabra santidad o qué significa la palabra santo? La palabra santo, según el diccionario bíblico, significa alguien o algo separado. Diga conmigo: separado. Pero ¿separado de qué? Usted dirá: predicador, ¿separado de qué? Separado del pecado, separado de la inmundicia, separado de este mundo. Porque santo significa separado, separado del mal o separado para Dios. Su palabra nos dice que Dios es santo. Y no solamente es cualquier santo. Dice su palabra que los querubines, los serafines, los ángeles en los cielos cantan: santo, santo, santo. 3 veces santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? ¿Por qué dicen santo, santo, santo? Cuando uno dice santo, 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 es porque es lo máximo que puede haber en santidad. Uno de los atributos de Dios es el santo. Dice su palabra que Él es santo, y por lo cual nosotros también tenemos que ser santos. La palabra santidad o santo, mi amado hermano, proviene de los términos de hebreo y griego, kadosh y agios. En hebreo es kadosh y en griego agios. Dios es santo y nosotros no podemos olvidarnos de aquello. Amén. Dios en su palabra, Él es el que nos manda a nosotros a que seamos también santos como Él es santo. A su nombre. Alguien dijo un día: el significado de santo para aquella persona es apartado y libre de corrupción. Está hablando de Dios. Dios está libre de toda corrupción y en Él no hay ninguna distorsión. En Dios no vamos a poder nosotros hallar corrupción alguna. En Dios nosotros no vamos a poder hallar distorsión alguna. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo cual Él es santo. Otro teólogo dijo: en su excelencia o perfección moral, es decir, la infinita distancia entre Él y toda impureza, separado de toda impureza, de todo pecado, de toda contaminación, porque Él es santo en perfección. Eso es lo que es Dios. Y si usted se pone a meditar, mi amado hermano, si Dios es santo y Él en su palabra nos demanda que también seamos santos, entonces quiere decir que nosotros también tenemos que estar apartados de toda corrupción, que nosotros tenemos que estar apartados de toda malicia, de toda inmundicia, de todo pecado, de todo mal. ¿Por qué? Porque como Él es santo, yo también quiero ser santo. A su nombre. Dios nos llama a nosotros como hijos e hijas de Dios a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir puro. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir consagrado, vivir separados para Dios. Por eso es que la santidad no es una opción. La santidad hay que vivirla. Tenemos que ser santos, tenemos que vivir en santidad para que un día podamos estar frente a frente a Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Cristo viene por una iglesia sin arruga.
por una iglesia santa, por una iglesia limpia. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano? Que en estos tiempos no hay santidad. En estos tiempos ya no se predica sobre la santidad. Yo me ponía a meditar y yo decía, si en aquellos tiempos se predicaba sobre la santidad, y antiguamente se predicaba severamente más que hoy en día, y se hablaba sobre la santidad, pero igual así había pecado dentro de la iglesia. Igual así habían unos que otros que pecaban deliberadamente. Igual unos que otros también vivían en desorden. Y me ponía a meditar y decía, ¿y entonces cómo estaremos ahora? ¿Cómo estamos viviendo en este día? ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos que se ha dejado de predicar sobre la santidad? Que a la iglesia no le gusta oír cuando se habla de santidad. Estos son los mensajes que la iglesia está callada, que la iglesia no aplaude, que la iglesia no dice aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje te confronta, porque este mensaje te pega fuerte, porque este mensaje va directo al corazón. Es por eso que usted, cuando va a las iglesias, esas iglesias liberales, usted solo va a escuchar que Dios te bendice, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa, que tú puedes levantarte, que tú puedes hacer esto, que tú puedes ganarte el mundo, que tú puedes, pero no te predican sobre la santidad, pero no te hablan sobre el pecado, que tienes que apartarte de él. Qué tristeza me da, iglesia, de verdad, que en muchas iglesias hoy en día, que antes se predicaba la sana doctrina, que antes se hablaba sobre la santidad, que antes se le decía al pecado pecado, hoy están encubriendo al pecado. Hoy ya no se predica sobre la santidad, sino que son puros temas motivacionales. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que hasta que me quede aliento de vida, yo voy a seguir predicando esta palabra de verdad, y voy a seguir hablando lo que dice la palabra, y voy a seguir diciendo lo que Jehová quiere que hable a su pueblo. Muchos dirán, hermano, ese tema de la santidad ya nos tiene aburridos. Usted o el pastor solamente hablan sobre la santidad y sobre el pecado. ¿Qué más quieres que te hable? Porque si no te hablo sobre la santidad y el pecado, vives como te da la gana. Si aún hablándote sobre esto cada semana, aún confrontándote con la palabra, aún así, muchas veces te desvías del camino. Ahora imagínate si no te hablamos sobre la santidad. Ahora imagínate si vengo yo y te digo, Dios te va a bendecir, levanta tus manos, Dios te va a dar un carro, una casa. Ahí sí saltas de alegría, ahí sí giras, ahí sí das vueltas, ahí sí remolineas, ahí sí lloras, ahí sí aplaudes. Porque eso es lo que el hombre quiere escuchar. Dijo Pedro, dura es tu palabra, le dijo a Cristo, pero en esta palabra hay vida eterna. La palabra es dura, y cuando la palabra te confronta es porque viene de parte de Dios. Mire, mi amado hermano, yo aquí no me vengo a casar con nadie. Yo aquí le vengo a hablar lo que Dios quiere que le hable. Yo no te vengo a hablar de cosas bonitas. Yo no te vengo a hablar de cosas bellas. Yo aquí te vengo a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios ha querido que hoy hable sobre la santidad, hablamos sobre la santidad. Si Dios ha querido que hoy hablemos sobre este tema, lo vamos a hacer. Y si viene la próxima semana un predicador y quiere hablar sobre la santidad, gloria a Dios. Porque el Señor nos está advirtiendo y nos quiere hablar, porque nos quiere moldear. ¿Sabe lo que quiere Dios con nosotros? Que nosotros nos consagremos para Él. Imagínese, mi amado hermano, si uno, a veces orando y buscando de Dios, las piernas nos tiemblan frente al pecado. A veces queremos menguar, a veces queremos retroceder buscando de Dios. Ahora imagínese cuando no hay consagración en su vida. ¿Qué es de nosotros? Por eso es que nosotros día a día tenemos que buscar de Dios, a su nombre.
Dios nos llama a vivir en santidad, a ser separados para Él. ¿Para qué? Para guardarnos en esa pureza debemos nosotros alejarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Para nosotros ser santos, para buscar la santidad, tenemos que alejarnos primeramente de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y usted dirá, predicador, pero yo no sé qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque no lee su palabra. Porque si usted leyera su palabra, se diera cuenta de todo lo que a Dios no le gusta, a lo que Dios no le agrada, a lo que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece es el pecado, la inmundicia, la lascivia, la fornicación, el adulterio, el egoísmo. ¿Cómo usted dice ser cristiano si es egoísta? ¿Cómo usted dice ser cristiano si anda de cuento en cuento, de bochinche en bochinche? Si anda hablando de su hermano o de su hermana. Dígame, ¿usted está viviendo en santidad? Eso no es santidad. Porque si uno verdaderamente vive en santidad, uno cuando ve algo, o cuando ve caer el hermano, o cuando ve que el hermano está haciendo algo malo, uno ora por él y va y se le acerca y le habla. No le habla a las espaldas de él, no lo pisotea, lo levanta. Cuando uno anda en santidad, uno quiere agradar a Dios. Cuando uno verdaderamente anda en santidad, quiere hacer todo para Dios, a su nombre. ¿Y sabe cómo nosotros podemos buscar esa santidad? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cuál es su guía? Es su palabra. Diga conmigo, es su palabra. La palabra de Dios es la mejor guía para nosotros hallar la santidad. Hermano, yo leo la palabra de Dios. ¿Sabes también qué tienes que hacer? Orar. Cuando uno ora, uno se fortalece. Cuando uno ora, uno se fortalece en Dios. Porque uno está buscando las cosas del Espíritu. Aunque la carne no quiera, el Espíritu es el que tiene que estar orando. Y cuando uno está buscando de Dios y uno ora todos los días, va a ver cómo el Espíritu toma fuerza en uno. Y eso es lo que tenemos que hacer para buscar la santidad. El Señor demanda de sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos e hijas de Dios? Si usted es hijo de Dios, la Biblia dice: sed santos como Dios es santo. Como cristianos, mi amado hermano, necesitamos entender que la santidad no es una opción, es un requisito indispensable para ir al Padre. Dígale al que está a su lado: la santidad es un requisito indispensable para ir al Padre. Es imprescindible, mi amado hermano, vivir en santidad a su nombre. Nosotros debemos procurar cada día buscar esa santidad. Su palabra así nos dice en Hebreos 12:14: buscad la santidad, la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo va a ver. ¿Por qué tenemos que buscar esa santidad? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa. Porque lo que nosotros queremos es el pecado. Es que agradar a esta carne. Pero ahora nosotros ya no somos parte de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora nosotros le pertenecemos al Cristo de la gloria, aquel que murió por nosotros. Y Él lo que quiere es que nosotros vivamos en santidad y en obediencia. Por eso es que la santidad no es una opción. A su nombre. Solamente existe una vía para alcanzar esa santidad, y es en Cristo Jesús. Porque solamente siendo lavados por su sangre nosotros podemos tener acceso al Padre. A su nombre. Como le decía, mi amado hermano, hoy en día tristemente en las iglesias se predica sobre muchas cosas, menos se habla sobre la santidad. No se predica sobre esto, sino que se sigue viviendo una religiosidad de sentimentalismo, en donde se cree
que se está en la presencia de Dios por una práctica que produce emociones, pero sin un auténtico arrepentimiento de fondo que lleve a un genuino cambio de actitud. ¿Qué le quiero dar a entender? De que hoy en día en las iglesias te van a hablar bonito, te van a endulzar la oreja. ¿Sabes por qué? Porque quieren que regreses, porque quieren llenar la iglesia, porque quieren tener más miembros que todos. Por eso es que en esas iglesias grandes, de multitud de gente, usted nunca va a escuchar hablar sobre la santidad. Usted nunca va a escuchar hablar sobre el pecado. Usted nunca va a escuchar hablar sobre la obediencia. Ahí lo que usted va a escuchar es puro sentimentalismo, emocionalismo, pura prosperidad. Porque eso es lo que te predican hoy en día, a su nombre. La santidad, mi amado hermano, no es ser perfecto. No es que tengo que tener santidad y tengo que ser perfecto. Me tengo que encerrar en el cuarto y vivir solo para siempre y no tengo que ver a nadie, no tengo que ver a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi padre. Me voy a alejar de todos. No, eso no es santidad. Santidad no es ser perfecto, es reconocer el pecado y corregirlo. Porque siendo honesto, mi amado hermano, todos pecamos. Y quien diga que no peca, ese tiene orgullo y no está en santidad. Y ahora, mi amado hermano, vamos a ver dos tipos de santidad. Y usted dirá, pero ¿cómo dos tipos de santidad? ¿Cómo es eso? La primera es la que se adquiere cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y único Salvador. Amén. Esa es la primera santidad, a su nombre. ¿Por qué es la primera santidad? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, es la que nos santificó para nosotros, estando limpios, tener acceso al Padre. Mediante esa sangre nosotros fuimos santificados, por lo cual ahora somos santos. Pero esa es la primera parte de la santidad. Es el primer tipo, por decirlo así, de santidad. Porque la segunda es la que se alcanza cuando con nuestras acciones nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Usted sabe que cuando Cristo vino aquí en la tierra, dice su palabra que no se halló pecado en Él. Por lo tanto, Él vivió una vida santa. Él vivió en santidad. Entonces, la primera santidad, cuando la adquirimos, es cuando Cristo nos limpia con su sangre y ahora nosotros somos santificados mediante Cristo para el Padre. Pero la segunda santidad es cuando nosotros adquirimos o alcanzamos con nuestras acciones que nos queremos parecer más a Cristo. En este sentido deberíamos experimentar el mismo repudio que siente Dios por el pecado. O sea, que nosotros, cuando llegamos a la santidad o cuando adquirimos la santidad, nosotros en nuestro ser tiene que hallar ese repudio por el pecado, ese asco por el pecado, alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, si ya entendemos, mi amado hermano, lo que significa la palabra santo, si ya sabemos que Dios es 3 veces santo, también debemos entender que el Dios santo quiere una iglesia santa, a su nombre. Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿qué nos dice? Primera de Tesalonicenses 5:23, búsquela ahí conmigo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo tienen? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Mira lo que dice Pablo en la carta a los tesalonicenses: que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermano, ¿qué significa que el mismo Dios de paz nos santifique por completo? Pues no es como la gente dice, o como algunos por ahí piensan, de que Dios solamente mira el corazón. Porque es verdad que Dios mira el corazón del hombre, Dios mira el corazón de la mujer. Pero entonces su palabra diría santificar solamente el alma, el cuerpo, el alma. Pero su palabra dice santificados por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Todos nuestros seres. No sé si usted sabía que nosotros somos tripartitos. Nosotros estamos conformados por un espíritu, que fue Dios que puso ese espíritu, el Padre, por el alma y por el cuerpo. Entonces dice la palabra que hay que santificarnos cuando por completo, o medianamente, o solamente el espíritu, o solamente el alma y el cuerpo no. Es por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser se halla irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí voy a entrar un poquito en el tema sobre por qué la gente piensa que solamente Dios mira lo de dentro y no lo de fuera. Si la palabra dice que hay que santificarse por completo, es por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y mucha gente piensa que no es así. Mucha gente piensa que solamente Dios mira lo de dentro y lo de fuera no. Pero si nosotros queremos agradar verdaderamente a Dios, tenemos que agradarle por completo, por dentro y por fuera. Porque nosotros ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y ya nosotros no estamos para agradar al hombre. Ya nosotros no estamos para agradar la vista de los demás. Ahora nosotros estamos para agradar al Dios Todopoderoso. Ahora nosotros estamos para agradarlo a Él. No solamente con nuestras acciones, también con nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra que este cuerpo, ¿de quién es? Es templo del Espíritu Santo. Es templo del Dios viviente. Por lo cual yo voy a guardar este cuerpo irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Hermano, ¿y cómo es eso? Yo lo voy a guardar como si antes yo vestía enseñando todo el pecho. Ahora ya no. Ahora este cuerpo es de Cristo. Ahora yo soy templo del Espíritu Santo y ya no voy a andar mostrando nada. Si antes yo vestía con unos pantalones apretaditos, ahora ya no. Ahora yo sí me voy a vestir para agradar a Dios y no al hombre. Porque el hombre te puede decir qué bonito se te ve, pero te está codiciando y está haciendo piedra de tropiezo para los demás. Y eso no es vivir en santidad. Y usted me dirá, hermano, eso ya es del tiempo pasado. Estamos en el siglo XXI. Dice su palabra que el Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Lamentablemente hablar de santidad en estos tiempos es poco apreciado por la gente. Porque la gente en las congregaciones, eso lo que quiere escuchar es otras cosas. Pero esto no. Lo que quiere escuchar, los 3 pasos para hacerte millonario. ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente? Los 5 pasos para ser un hombre, una mujer de éxito. Pero hablar acerca de la santidad en este siglo es poco atractivo. Si estuviera aquí un predicador hablándote de cómo hacerte millonario, todos estuvieran despiertos. Pero como te están hablando sobre la santidad, te estás durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que a la carne no le gusta. Pero usted tiene que luchar con esa carne. Hay que hablar sobre santidad, mi amado hermano.
Porque si usted habla de la santidad, hay que hablar de acuerdo a la santidad que dice la Biblia. No estoy hablando de la santidad conforme lo que dice un pastor o un líder eclesiástico. No, es lo que dice la Biblia, a lo que le llaman santidad. Pero ¿sabe lo que dice la gente? Que eso es legalismo. A su nombre. Y si el pastor o el predicador enseña sobre esto, que el pastor o el predicador es cuadrado, no entiende que ahorita ya estamos en tiempos modernos. Que Dios reprenda al diablo. Yo quiero agradar a Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero agradar a Dios. Por lo cual, mi amado hermano, yo quiero vivir en santidad, porque Dios es santo y Él está buscando una iglesia santa. Estamos en unos tiempos tan difíciles que la sociedad, mi amado hermano, escucha bien, prefiere ver marchas de personas semidesnudas en las calles de la ciudad, donde puedan andar con banderas de múltiples colores. ¿Y sabe lo que dice la policía y el gobierno? Que eso está bien. ¿Sabe lo que dicen las personas? Eso está correcto. ¿Saben lo que dicen todos? Que eso se ve bien. Pero no podemos nosotros ir y predicar el evangelio. Estar predicando en las esquinas no se puede. ¿Por qué? Porque viene la policía y te mete preso. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y la iglesia de Cristo está dejando meter el pecado dentro de la iglesia. Hace poco vi un video donde en una iglesia cristiana estaban casando a 2 mujeres. ¿Dónde se había visto eso? ¿Dónde está la santidad, Jehová? ¿Dónde está la santidad a Dios? Y eso no te gusta escuchar. Mira cómo está viviendo el mundo. Mira cómo está viviendo la iglesia. Los que se hacen llamar cristianos. Si la iglesia misma ha dejado meter el pecado dentro de la congregación, imagínese el mundo cómo estará viviendo de pervertido. Si dentro de la iglesia hay perversión muchas veces, no me imagino allá afuera. Por eso es que estos temas se tienen que hablar. ¿Para qué? Para que la gente recapacite, para que la gente se despierte, para que la iglesia despierte y podamos vivir en santidad como Dios lo demanda en su palabra. No como el predicador lo dice, no como el hermano César lo dice o como el pastor Josué lo dice. No, es como lo demanda la palabra de Dios. Regálele fuerte esa ofrenda de aplausos a Dios. Hoy en día allá afuera, cualquiera que esté leyendo la Biblia y otro esté ofendido, llama a la policía y lo mandan preso al que está leyendo la Biblia. Pero sí se pueden hacer esas marchas que todos van semidesnudos. Sí pueden estar enseñándole a los niños, a las niñas en los colegios, en las escuelas, sobre la igualdad de género. ¿Sabe lo que la Biblia dice sobre esto? Dios lo repudia. Dice su palabra que ningún homosexual entrará al reino de los cielos. No entiendo cómo puede o cómo hay gente de que son cristianos o son iglesias cristianas y están dejando entrar a todas estas personas. Y está bien que la dejen entrar, porque ahí se predica la palabra y cambien. Pero no, lo están dejando vivir de la manera que ellos quieren vivir. No se predica la verdad. Por eso es que esas iglesias se llenan. Por eso es que esas iglesias están abarrotadas. Por eso es que tienen dinero. Porque viven desordenadamente. Nosotros debemos entender lo siguiente: que la iglesia no puede llamar bueno a lo que Dios llama malo. La iglesia no puede aceptar y decir esto es bueno porque la sociedad dice que es bueno, cuando Dios lo llama pecado. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está tu santidad, iglesia? ¿Dónde hallamos santidad? El Señor nos llama a ser santos. Y si usted es de los que piensa que porque le entregué mi vida a Jesús, porque ya tengo 7, 8 años de ser cristiano, ¿cree usted que ya no tiene nada más que hacer? Yo le pregunto a usted, ¿usted lucha por ser santo?
Usted piensa que ya se la sabe toda. Usted está luchando por esa santidad. Usted lucha para apartarse para Dios de este mundo. Porque hay gente que está viviendo desviado. Hay gente que está viviendo mal. ¿Qué harías si esta noche suena la trompeta? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Te vas con Cristo si esta noche suena la trompeta? ¿Cuántos se irían con Cristo si esta noche suena la trompeta? Entonces, mi amado hermano, si uno no está preparado, hay que prepararse, porque su palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos en esta tierra y estemos con vida y estemos respirando, hay esperanza para buscar la santidad, para buscar a Dios Todopoderoso, para buscar el reino de Dios y su justicia. Porque la santidad no es una opción, mi querido hermano. No se trata de lo que usted quiera ser santo, sino que Dios quiere que nosotros seamos santos. A su nombre. Primera de Pedro 1:15 y 16. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:15. La primera epístola de Pedro 1:15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en una parte de la manera de vivir. No, ¿verdad? ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice que aquel que nos llamó es santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en una parte. ¿Qué le quiero dar a entender? Que no solamente cuando usted viene a la iglesia tiene que ser santo. No solamente cuando entra por esa puerta tiene que ser santo, porque aquí todos son santos, porque aquí todos viven en santidad. Aquí nadie peca. Pero la santidad también se ve allá afuera. Cuando sales de este lugar, ahí verdaderamente es la lucha y es la pelea. Y su palabra dice que hay que ser santo. Y el 16 dice: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Hermano, ¿cómo es eso? Sí, cuando vayas al trabajo, ahí también tienes que vivir en santidad. En las conversaciones, hace días el pastor predicaba sobre las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas malas conversaciones tú tienes que alejarte. ¿Por qué, hermano? Porque te van a corromper. Y si te corrompen ya no estás en santidad. Aparta tus oídos del mal. Aparta tus ojos del mal. Aparta tu boca del mal. Porque hoy ya no hay santidad. Porque hoy venimos a la iglesia 2 horas, le cantamos al Señor y cuando salimos también cantamos las músicas del mundo. Hoy venimos y decimos gloria a Dios, aleluya, y cuando salimos insultamos a nuestras esposas, insultamos a nuestros padres. Eso es vivir en santidad. Hoy con nuestra boca bendecimos a Dios y con la misma boca fuera de la iglesia hablamos mal del hermano. Hoy decimos: Señor, te entrego mis ojos, mis manos, y afuera estás mirando mal a tu vecino. Y no te llevas con medio barrio. Y todos los de tu trabajo, los de la empresa te señalan. ¿Eso es vivir en santidad? No, eso no es vivir en santidad. Por eso dice la palabra: en toda vuestra manera de vivir. Aquí eres santo, en tu trabajo también eres santo. Ahí tienen que saber que tú eres cristiano. Ahí tienen que saber que tú eres cristiana, que tú le sirves al Dios Todopoderoso, que tú eres apartado del mal, apartado para Dios, separado para Dios. Que tú ya no eres el mismo, la misma que antes. Ahora tú eres una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús.
Las cosas viejas que antes tú hacías, todas fueron hechas nuevas. Y ahora lo sirves a Dios. Y ahora le quieres agradar a Él. Y ahora le agradas a Él. Por lo tanto, te vas a alejar de todo lo malo, de todo lo que tú sabes que a Él no le agrada. Esa es vivir correctamente para Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde? Cuando vas al instituto, cuando vas al colegio, joven, jovencita, allí también. Allí también hay que ser santo. Porque hay conversaciones y hay cosas que uno no debe de escuchar y alejarse y apartarse. Todas esas cosas no nos acercan a Dios, más bien nos alejan de Dios, nos alejan de su presencia, nos alejan de la santidad a su nombre. Cuando vas a la playa, cuando vas al mercado, cuando vas al centro comercial, donde quiera que vayas, tienes que vivir en santidad. ¿Y cómo hallas la santidad? Buscando al santo. ¿Cómo la iglesia va a hallar la santidad? Buscando al santo. Hermano, ¿cómo voy a hallar la santidad? Yo quiero vivir en santidad. Busca al que es santo. Busca al que es 3 veces santo y vas a ver cómo vas a vivir una vida en santidad y en obediencia delante de los ojos de Dios. Debemos ser santos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de cómo nos comportamos con nuestros amigos en la escuela, en el trabajo, donde estemos. Ahí se ve un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Aquel que realmente quiere agradar a Dios. Porque aquí, iglesia, como les decía, es fácil ser santo. Dentro de la iglesia no se trata de ser santo un ratito, sino vivir una vida santa a su nombre. Porque recuerde, mi amado hermano, que Dios es quien nos mira y a Él nadie se les puede esconder. Dígale que está a su lado, nadie se le puede esconder a Dios. Donde quiera que vayas, Él te mira. Ahora tantas cosas que se ven en el mundo, tanta perversidad, tanta maldad, mi amado hermano. Cómo la iglesia se ha corrompido, cómo la iglesia ha dejado la santidad de lado. Qué tristeza da que no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica, las iglesias que se hacían llamar sana doctrina y las iglesias que predicaban sana doctrina se han desviado. Ya no te hablan sobre la santidad, ya no te hablan sobre el pecado. Ahora solamente te endulzan el oído para tenerte ahí sentado. Pero hay que hablar sobre la santidad. ¿A cuántos les gusta que se hable sobre la santidad? Gloria a Jesús. Regálele fuerte esa ofrenda de aplausos a Dios. Lo que le quiero dar a entender, mi amado hermano, es que el Señor viene por una iglesia santa. Diga conmigo, Dios viene por una iglesia santa. No por aquellos que juegan con el pecado, iglesia. No con aquellos que juegan a ser cristianos. El día domingo soy cristiano, el día lunes me aparto un ratito. El día martes no hay culto, me voy a apartar también. El miércoles, como hay culto, el día miércoles soy cristiano. El día jueves no hay culto, el día jueves no soy cristiano. Pero el viernes vuelvo a ser cristiano porque hay culto. Y el sábado y el domingo también. Pero el lunes, como yo no me gusta orar y no vengo a las oraciones, también me alejo. Alábale. Como no me gusta buscar el rostro del Señor. Hermano, yo oro en mi casa. No vienes a orar aquí las 2 horas y vas a orar en tu casa. ¿Dónde vas a buscar la santidad? Porque en tu casa no me vengas a decir que buscas de Dios, porque no puedes buscar de Dios. Porque no te dejan tus hijos, porque no te dejan tus hijas, porque no te dejan tu esposo, tu esposa. Porque pasas todo el día trabajando y llegas de noche a casa. No me digas que oras. Hermano, sí oro. Yo le oro al Señor, los 3 minutos se lo doy.
no es el tiempo que le das a Dios en oración, porque puede ser efectivo esos 3 minutos de oración. Pero si pierdes el tiempo en otras cosas, en vez de estar buscando de Dios, ¿por qué mejor no buscas de Dios en oración? Esa hora que estás en el celular y estás ahí en el móvil y pasas tiempo y tiempo y tiempo y no haces nada, solamente pasas y ves video y te ríes y te ríes. Ese tiempo perdido, ¿por qué no se lo das a Dios y buscas la santidad? Es por eso, porque como estamos perdiendo el tiempo en el teléfono, cuando viene cualquier cosa a mi casa, cuando alguien viene a gritarme, yo le grito más. ¿Por qué reaccionas así? Si tú no reaccionaras así si estuvieras buscando de Dios. Porque aquel que busca del Señor, que cuando vienen a gritarte, tú te acuerdas, tú eres hijo de Dios. Tú lo tranquilizas, porque tú tienes un espíritu de mansedumbre, dominio propio. Pero como no estás buscando de Dios, como no hay santidad en tu vida, te vienen a gritar y tú lo insultas. Alaba. Te vienen a gritar y tú le pegas. Y tú quieres sacar la mano, sacar la pierna para patearlo. Parece esos caballos chúcaros. Porque no hay santidad en nuestras vidas. Porque si hubiera santidad, respiro y Señor, ¿usted cómo cree que yo era? A mí no me podían decir cualquier cosita porque yo enseguida sacaba el indio que tengo dentro. Y me enfado. Y no me enfado con uno, me enfado con la persona que me hizo eso y con todo el mundo. Nadie me podía venir a hablar porque estaba enfadado. ¿Y qué te he hecho yo? No sé, pero ándate de aquí. Porque no tenía Cristo en mi vida. Pero cuando uno va conociendo de Dios y cuando uno va buscando de Dios y cuando uno quiere realmente agradarle a Él y vivir en santidad, uno agacha la cabeza. Y aunque no te hayan hecho nada, aunque ellos te vengan y te insulten y te peguen y murmuren contra ti, tú vas solito y le vas a pedir perdón. Y me dirá, pero yo ¿por qué le voy a pedir perdón si yo no le he hecho nada? Así toca. Porque muchas veces te estorba la oración. Muchas veces vas a orar y te estorba eso de que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano ha hablado de ti y tú lo has escuchado. Ve y acércate y pídele perdón tú. Pero yo no le hice nada, pídele perdón tú. Para que se dé cuenta que realmente tú estás buscando a Dios. Para que se dé cuenta que realmente tu corazón está sano. Porque van a hablar de nosotros, van a hablar de ti. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes y parados en la brecha, bregando todos los días con todo lo que se nos afrenta, en santidad y en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes ofrendas de aplausos a Dios. Así que mi amado hermano, si usted es santo hoy sábado, mañana domingo también, y el lunes y el martes y todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga, tenemos que buscar la santidad, porque la santidad no es una opción. Usted debe escoger, mi amado hermano, ¿es cristiano y se aparta para Dios o no es cristiano? Porque no hay medias tintas, o es o no es. No es que estoy un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no. A los tibios Jehová los vomitará de su boca. A su nombre. Pero recuerde que la santidad no es una opción. Dígale al que está a su lado, la santidad no es una opción. Aleluya. Póngase sobre sus pies, mi amado.